tema estaremos viendo a nuestro compañero Íñigo Plaza. Bueno, pues tal y como me ha presentado antes la ingeniera Viridiana, yo estoy representando a Yara Marine, que es parte del grupo Yara Internacional. Son, al final, fabricantes de dispositivos que mejoran la eficiencia en los buques y que reducen la emisión tanto de gases de efecto invernadero como los gases nocivos y contaminantes, como hemos visto antes, del óxido de azufre o el óxido de nitrógeno. Nosotros vamos a intentar dar un enfoque hoy de nuestra tecnología aplicada a la normativa que ya está decretada y que está por venir. Entonces, al final, bueno, tal y como han estado comentando antes los anteriores ponentes, nosotros hemos visto cómo desde hace 20 años ha habido una ola de normativas que han ido regulando distintos ámbitos de la industria. Empezó mucho en la industria que era intensiva en energía, como son las industrias químicas o la industria metalúrgica, porque efectivamente era responsable de gran parte de las emisiones de CO2. Luego nos ha ido cogiendo nosotros como individuos, en el sentido de que, como comentaba el compañero Pablo Rojas, nosotros también como individuos con nuestro coche en nuestra casa también podemos contaminar menos y la regulación ha ido por ese derrotero, y quizás porque efectivamente la contaminación del transporte marítimo solo era el 2,5% de global de las emisiones de efecto de dióxido de carbono, pues igual es como que nos hemos ido dejándolo de lado, pero es verdad que desde 2018, como hemos dicho, la IMO, la Organización Marítima Internacional, bueno, pues tomó cartas en el asunto, se puso serio y decidió cuál tenía que ser la senda de disminución de emisión de gas de efecto invernadero en los próximos años. Entonces, bueno, al final este gráfico me parece que puede quedar claro diciendo que lo que quiere la IMO es bajar la intensidad de emisión de los barcos en el sector marítimo en un 40% para 2030, como vemos aquí, y en un 70% para 2050, consiguiendo que las emisiones de efecto invernadero de los barcos desde 2008 hasta 2050 se reduzcan en un 50%, y con la idea de que antes de que llegue el 2100 ya no haya emisiones de CO2 en la industria marítima. Para ello, en junio de 2021, la OMI decretó dos normas a medio plazo, que al final fue el índice de eficiencia energética, ¿vale?, aplicable para los buques existentes, y un indicador de intensidad de carbono operacional. Esto puede sonar un poco raro, pero al final yo lo digo como que son dos patas. Una pata es una norma que te obliga a tener unas capacidades tecnológicas para ser eficiente, y la otra es una norma que te obliga a tener un sistema de colección de datos y de reporting para que tú sepas decir de una forma fiable cuánto carbono has estado emitiendo con tu flota en un año o en el periodo que se disponga finalmente. Entonces, ¿cómo sustentamos estas dos patas de las que he hablado? Porque hemos hablado, ¿no?, de la pata tecnológica y de la pata de reporting, de datos. La pata tecnológica, si al final entendemos el EXI, no me voy a meter en cálculos, pero al final el EXI son cuántos gramos de CO2 emitimos por cada tonelada que hemos transportado en una milla. Al final, si estamos diciendo que el CO2 es malo, pero el transporte marítimo es bueno porque es eficiente, pues ponemos en el numerador cuánto CO2 emitimos y en el denominador cuántas toneladas estamos transportando. Eso es bueno. Transportar toneladas por mar es bueno porque es eficiente. Entonces, cuanto mayor sea el numerador, es decir, cuantos más gramos estemos emitiendo, peor índice de eficiencia energética tendremos. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese numerador más pequeño? ¿Cómo podemos bajar los gramos que estamos emitiendo por cada milla que viajamos y por cada tonelada que estamos transportando? Bueno, pues hay dos o tres vertientes. Una de las vertientes puede ser sustituir ese empuje que tiene el barco, que además que venga de la hélice, venga por fuentes alternativas, como puede ser el viento a través de cometas o velas. Otra puede ser que tengamos motores auxiliares que estén alimentados por motores que consuman combustibles no pesados, como puede ser el hidrógeno o el GNL. Y la otra vertiente sería, con lo que ya tenemos, vamos a ser más eficientes, ¿vale? Entonces eso sería para sustentar la pata que hemos dicho, que es la pata del índice de tecnológico, o sea, cómo de tecnológicamente avanzado es nuestro barco para ser eficiente. La pata de tener una nota buena o mala en cuanto hemos contaminado durante todo el año se consigue teniendo una tecnología fiable que sea capaz de ir recopilando en tiempo real cuánto estamos consumiendo
por cada uno de nuestros barcos y cuánto vamos a consumir respecto a lo que consumimos el año pasado para ver que efectivamente estamos haciendo pues, un bucle de mejora continua, que también se ha comentado a lo largo del webinar. Entonces, ¿qué propone Yara Marine? Yara Marine, para cada una de estas patas, tiene una solución y no la tiene desde ya, la tiene desde hace más de 10 años. Es decir, Yara Marine, a través de Lean Marine, que es la compañía que desarrolló este sistema y que fue recientemente adquirida por Yara Marine, ya desarrolló un sistema que era capaz, por un lado, de ahorrar el combustible que estamos consumiendo y, por otro lado, de ser capaz de tener un reporting fiable que luego compartir con un regulador. Entonces, voy a hablar ahora de la parte del fuel off, que es... no quiero dejar de decir que en estos 10 años tenemos esta tecnología instalada en más de 200 barcos, que hemos ahorrado 186 millones de kilogramos de CO2 emitidos en más de 50 clientes, que son clientes, como veis aquí, son distintos armadores, de distintos barcos. Hay tanto tankers, hay también roros, hay barcos de pasajeros. Como veis, esta tecnología es aplicable a cualquiera de estos barcos, cualquier clase de barco. Entonces, la parte del fuel off. Es muy importante que entendamos que el fuel off, que al final yo lo puedo describir rápidamente como el tempomat de un coche, como el cruise control de un coche, es capaz de ahorrar hasta un 15% del combustible. Simplemente teniéndolo instalado y dándole al botón de on, en ese trayecto respecto a no tenerlo encendido, nos estaría ahorrando un 15% de combustible y, por tanto, de emisiones. Entonces, para decirlo de una forma muy brusca, estaríamos aumentando nuestro coeficiente de eficiencia en un 15%, porque el denominador automáticamente baja aproximadamente un 15%. ¿Cómo lo hacemos? Pues como veis, esto es un dispositivo que se instala en el puente, a la palanca, y el capitán puede activarlo estableciendo previamente los valores de velocidad o de consumo que quiere tener el barco durante ese trayecto. Es decir, yo puedo decir, tengo que llegar de A a B y lo quiero hacer a 12 nudos y no quiero que la velocidad varíe, lo que sería como el tempomat del coche, ¿verdad? O yo quiero llegar de A a B sin consumir más de 10 toneladas cada día de combustible. Entonces, simplemente os voy a poner este ejemplo de efectivamente cómo actúa nuestro sistema. Nuestro sistema no actúa limitando mecánicamente la potencia del motor, porque esta forma que os he explicado antes de sustentar la pata, de tener un índice bueno tecnológico del barco, ahora mismo hay muchos armadores o muchos barcos que lo que están haciendo es limitar mecánicamente, es decir, poniendo dispositivos mecánicos dentro del motor para limitar su potencia. Nosotros no limitamos mecánicamente introduciendo limitadores en el recorrido de los pistones o otros limitadores que se quedan permanentemente en el motor. Nosotros lo que limitamos es la potencia en el eje, a través de actuando sobre el controlador de potencia del eje, que ahora mismo, como ha comentado Ignacio, todos los barcos están automatizados y ese es uno de los sensores que hay, cuánta potencia está desarrollando el eje. Nosotros, actuando sobre esa potencia, conseguimos que no haya picos en esa potencia en el eje. Y esto se ve muy fácil aquí. Voy a intentar seguirlo con el cursor para que lo veáis. En la parte izquierda, en esta parte izquierda, es un trayecto de un barco en el que no hay fuel off activado. Nuestro sistema fuel off no está activado. Lo que estamos viendo es que las revoluciones por minuto son constantes. El capitán no toca la palanca. Y aquí puede parecer que es una travesía, estoy aquí, puede parecer que la travesía es normal, porque siendo la línea verde la velocidad que lleva el barco sobre el agua, se ve que es más o menos constante. Estos son ruidos que hay en las gráficas a veces, que es cuando hay que hacer aceleraciones para limpiar el turbo del motor, pero si nos olvidamos de eso, vemos que aquí hay momentos en los que de repente la velocidad sobre el agua disminuye. Esto, como comentaba Pablo Rojas antes, si tiene que ser una mano humana la que tenga que modificar continuamente estas revoluciones por minuto para que cuando de repente, por ejemplo, nos encontramos con corriente de frente o con viento en proa que nos hace reducir nuestra velocidad, si alguien pudiera manejar las revoluciones por minuto del motor, no existirían estos picos de potencia y, por tanto, picos de consumo en el eje.
Veis que aquí hay picos de potencia en el eje porque efectivamente nos encontramos con corriente de frente y no somos capaces de actuar porque nadie está el 100% del tiempo moviendo la palanca para ir a todo avante o bajar un poco el avante o subir el avante para mantener esa potencia en el eje constante. Nos encontramos con picos de presión, con picos de potencia en el eje. Y estos picos de potencia en el eje generan picos de consumo y estos picos de consumo hacen que, en vez de tener un consumo estable, el consumo no sea predecible y encima no sea eficiente. Por tanto, si nos vamos a la gráfica derecha, vemos que con el fuel opt activado, las revoluciones por minuto del motor principal no son exactamente constantes como aquí. ¿Y por qué no son constantes? Porque nuestro software, que está instalado en el barco, es capaz de, en función de los inputs que recibe de los distintos sensores, es capaz de modificar las revoluciones por minuto. Lo hace de una forma muy leve, lo hace de una forma de un 2, un 3%, es casi imperceptible y no para nada daña el motor. Pero lo que vemos es que aquí la velocidad sobre el agua, cuando disminuye, porque nos encontramos una corriente de frente, se hacen las modificaciones suficientes en las revoluciones por minuto para que la potencia en el eje sea siempre estable. Y el conseguir esta estabilidad en la potencia del eje, el eliminar esta volatilidad, es la que nos está aportando un ahorro de hasta el 15% del combustible. Para hablar de otro tipo de propulsión, sabéis que los barcos pueden tener hélices de paso fijo o hélices de paso variable en el que las palas se orientan de una forma o de otra para atacar el agua de una forma distinta en función de la velocidad que queramos llevar o si estamos saliendo con una carga muy pesada o si tenemos que hacer una aceleración fuerte, etc. Aquí lo que estáis viendo es que nuestro sistema no solo actúa sobre las revoluciones por minuto del motor, también es capaz de actuar sobre el paso de las hélices, en el caso de que nuestro buque tenga una hélice de paso variable. Y entonces, de esa forma estamos combinando efectos, tanto modificando las revoluciones por minuto como modificando el paso de la hélice. Y, como veis aquí, desde que el sistema está apagado hasta que está encendido, el consumo se reduce, pues como vemos, un 10-15%. Como repito aquí la idea de que estamos consiguiendo, sin limitar mecánicamente el motor, porque, como digo, mucha gente lo que está haciendo es limitar mecánicamente el motor, que eso tiene dos inconvenientes. El primero, que un motor está diseñado para que el barco pueda maniobrar con mucha velocidad, por ejemplo, en caso de que se encuentre un iceberg o que haya nieve, se encuentre otro barco y necesita dar el avante a babor o a estribor para esquivarlo. Si nosotros, por cumplir con el EXI, bajamos la potencia de una forma permanente, inmutable, lo que estamos haciendo ya es tener ese peligro de que el barco, cuando esté transportando las 20.000 toneladas o 50.000 toneladas que lleve, igual se encuentra con un obstáculo y no puede girar. Entonces, no queremos limitar mecánicamente el motor, no queremos limitar la potencia del motor, pero sí estamos actuando sobre esta línea roja que veis aquí, que es en la potencia en el eje. Y si de repente, cuando calculamos nuestro EXI, nos sale 100 gramos, la IMO nos dice, no, es que no tienes que tener 100, tienes que tener 84 por el tipo de barco que eres. Nosotros programamos que la potencia en el eje sea un porcentaje inferior y conseguimos tener un índice adecuado. Por poner algún ejemplo, este es el capitán de un barco que tiene instalado el sistema de fuel opt. Él está hablando de ahorros del 8% en hélices de paso fijo y en hélices de paso de variable y en un 3,5% de hélices de paso fijo. Eso, en su flota, lo que en 25.000 horas de funcionamiento del barco en su flota, lo que ha conseguido es ahorrar 1.700 toneladas de combustible. Por lo tanto, ahorrar 5.400 toneladas de CO2 emitidos. Para que se hagan una idea, ahora mismo el fuel oil de los barcos está cotizando entre los $450 y $500 la tonelada. Este sistema está ahorrando 1.700 toneladas de combustible. Es simplemente por tener una referencia económica. También tenemos otro barco en el que también habla de que efectivamente, como yo les he dicho, esto es un sistema que está en el puente y que es de on-off. Es decir, no hace falta que nadie interactúe sobre, simplemente cuando está activado es on top, como decimos, ¿no? No necesita la interacción de nadie. Nadie tiene que estar controlando ni en el barco ni en las oficinas del armador que esto esté funcionando, porque se hace de forma automática. Es como que estamos evitando, entre comillas, el error humano. Siempre puede haber
que si solo lo dejáramos todo a la mano humana, no seríamos capaces de conseguir estos índices de ahorro del 10-15% del que les hablo. Tenemos un caso de un ferry de pasajeros, el Bohai Bosu, que nos dice que han conseguido ahorros del 10% y hasta del 12%. El Fleet Analytics. Si vuelven a recordar las dos patas de las que hemos hablado, que tiene esta regulación, que es la pata tecnológica y la pata de tener un control del consumo, porque eso nos va a dar una calificación de cuánto consume nuestro barco en el año, sí que necesitamos un sistema, un software que nos ayude a recopilar esos datos. Pero, como yo les he dicho, Lean Marine no nació hace 6 meses que se aprobó esto. Lean Marine nació hace 10 años y lo que buscaba con tener estos datos era que hubiera un ahorro adicional al que yo les he dicho, que es el automático de ponerlo on off, 15%. Se buscaba un ahorro adicional simplemente por tener el control de la flota. Cuando uno tiene el control de su flota y está viendo a tiempo real cuántas toneladas día está consumiendo sus barcos, en qué rutas, en función de las corrientes marinas, del viento de proa, de cómo aprovecha el barco el viento que tiene en la popa para poder optimizar el fuel. Todo eso, todo ese conocimiento, todo ese Big Data que llamamos ahora, es importante conocerlo. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si una empresa, un armador, tiene 7 ferries y a través de nuestro sistema ve que los ferries, de los 7 ferries hay 5 que consumen 7 toneladas de fuel al día y uno que consume 8, o 2 que consumen más de 7, él puede decir, ¿por qué realmente si mis barcos son capaces de consumir esto y hacen las mismas rutas, qué está pasando aquí? Vamos a llamar a un técnico de mantenimiento, vamos a mirar nuestro sistema digital de mantenimiento y ver qué puede estar fallando. Pues efectivamente, el acoplamiento de la hélice al eje del motor está siendo ineficiente y se actúa sobre el problema. O tenemos el casco muy sucio y se actúa sobre el problema. Es decir, no solo es una herramienta para reportar datos de nuestra flota a los organismos internacionales, tal y como se nos requiere, sino que es una herramienta para poder trasladar las eficiencias de parte de nuestra flota a toda nuestra flota. ¿Y cómo funciona uno? Esto sería lo que sería el cuadro de mando, ¿no? Si yo fuera el armador que dispusiera estos 3 barcos, en los que en todo momento me están dando datos sobre, bueno, para empezar, en qué porcentaje de tiempo está utilizando nuestro sistema, cuántas toneladas de fuel está consumiendo, cuál está siendo el consumo específico de combustible por tonelada. Como ven aquí también, nos pueden decir, pues eso, la ruta que está realizando el barco y en cada punto de la ruta, cómo está siendo ese consumo, cómo están siendo esas emisiones. Una cosa muy importante, en la normativa de MRV que entró hace unos años, que obliga a los barcos a una vez al año decir cuántas han sido las toneladas de CO2 que han emitido, nuestro sistema lo hace de forma automática. Se le da un botón y saca el informe de toda tu flota cuántas toneladas de CO2 ha emitido ese año. Y bueno, este ya es un cuadro de mando un poquito más complejo, en el que simplemente quiero centrar vuestra atención en la parte de estos gráficos. No sé si se aprecia, pero la parte verde es los momentos en el que el barco está con el sistema Fuel Opt activado, y la parte azul los momentos en los que no. Esto son la velocidad sobre el agua en nudos, y esto es la potencia, el eje. Entonces, tanto en esta gráfica como, si se fijan en esta curva y ven en esta curva, se puede ver que se está siendo mucho más eficiente cuando el sistema está activado. Lo mismo que aquí, esto es el Specific Fuel Oil Consumption, es al final el consumo específico y la potencia del motor. Entonces se ve que el consumo es todo esto menor en estos regímenes de potencia del motor, a lo que cuando el sistema Fuel Opt está activado, a lo que es cuando el sistema Fuel Opt está sin activar. Otras cosas que se pueden ver en el cuadro de mando, pues, son las horas de operación de cada barco, en qué momentos, en la ruta que está siguiendo, si ha sido una ruta en la que ha habido tormentas, en la que ha habido corrientes a favor, corrientes en contra. Luego se pueden coger esos datos para planificar esas rutas mejor y saber que igual es mejor salir un día más tarde para tener una corriente de popa que nos ayude a llegar antes o a consumir menos combustible. Es, como les digo, tener los datos y saber estructurarlos de una forma correcta es muy útil también para ahorrar, porque nos va a ayudar a estar continuamente actuando sobre nuestros barcos.
y nos va a ayudar también a demostrar anualmente al regulador que estamos mejorando y que cada vez estamos consumiendo menos combustible y que estamos, pues al final descarbonizándonos, que es de lo que se trata. Como les he dicho, yo estoy representando mismo a Yara Marín. La tecnología Fuel Up no es la única que se hace, no es la única que se distribuye. También, como os he dicho, se fabrican tecnologías para evitar las emisiones de gases nocivos, como los de óxido de azufre, óxido nitroso. Esos son los scrubbers, que son sistemas que se ponen entre el exhaust del motor y la atmósfera, que lo que hacen es limpiar ese óxido de azufre que puede ser dañino. Otros proyectos en los que están metidos Yara son efectivamente estas velas. Esa otra forma que hemos dicho de ser eficientes, conseguir el empuje a través de otra cosa que no sea un motor quemando combustible. Otra, no voy a hablarles de todas, pero otra que se hace, que es la que está aquí, son sistemas OPS. Lo que son sistemas cuando un buque está atracado en un puerto. El buque tiene de por sí muchos mecanismos que requieren energía eléctrica, y lo que está haciendo el buque es continuamente tener su generador que funciona con fuel activado en el puerto, por lo tanto contaminando en el puerto de destino, para que pueda haber luz, para que pueda haber calefacción, etcétera. Una de las cosas que hace Yara también es hacer toda esa parte de infraestructura en los puertos para que los barcos puedan conectarse directamente a la red eléctrica del puerto y puedan apagar su generador. Me voy a empezar a pesar del tiempo, así que solo me queda darles las gracias por su atención.